Tienes que mandar. A mí igual, tipo que pone error, me pone a mí igual. No me deja enviar el PDF. ¿En qué estás mandando? ¿En computadora o en celular? En celular. Celular. Se llama. ¿Por cuál aconsejan mandar? ¿Por celular o por compu? No sé. Para no tener Por tiempo. portátil, mane, por Celular. portátil es más eficiente. Ya ha Ahora es más empezado la fácil. clase, Lo mismo, la licenciada. Yo digo. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, licencia. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes, Lisa. Hola, buenas. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Lisa. Ya, a ver, estamos 193. Ujú. Muy bien. La clase del día de hoy nos vamos a dedicar a aprender dos cosas importantes en aritmética, que es trabajar con el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Entonces les voy a pedir a todos, por favor, que deshabiliten sus micrófonos. Ahí está. Para que no, no haya ruido a la hora de la clase. Si quieren preguntar, preguntan, no hay problema, pero después deshabiliten para que no haya mucho ruido de fondo. Bien, hemos iniciado la grabación y transcripción. Una vez terminada la clase, como ustedes saben, voy a subir los videos, pero yo les voy a pedir que se den tiempito para volver a revisar la clase, porque, bueno, poco a poco ya vamos a ir aumentando lo que es el tema de matemáticas, se va a ir incrementando la complejidad. Entonces es muy importante repasar y estar al día viendo los ejercicios, volviendo a hacer y tratar de entender lo más que puedan los ejercicios que vamos a hacer, ¿no? A ver, 196, todavía nos faltan 2 personas y somos 250, ya he revisado, somos 250 estudiantes. A ver, están todos. Ya. Ya. Me van a avisar, por favor. Voy a compartir pantalla. Me van a avisar, por favor, si logran ver la pantalla negra. Sí, se ve, Lice. Sí, se ve, Lice. Sí, sí. Muy bien. Sí, se ve. Ya. Muy bien. Comenzaremos entonces para no retrasarnos mucho. Vamos a poner como tema máximo común divisor y mínimo común múltiplo, ¿ya? Esta es la forma, como ustedes están viendo en pizarra, esta es la forma de abreviar esas dos herramientas, ¿no? El máximo común divisor, que es justamente como su nombre los dice, el divisor más grande que tienen dos números, que dividen a los dos números. Y el mínimo común múltiplo, como su nombre lo dice, el número más chiquito, que es múltiplo entre dos números. Pero vamos a empezar explicando primeramente lo que es el máximo común divisor. A ver. Aquí está. Ya, muy bien. Vamos a empezar con este que es el máximo. Máximo. Está máximo. Común
común divisor. Bueno, ustedes tienen que saber que el máximo común divisor es el número más grande, o también dicho, el mayor número entero positivo que divide exactamente, sin dejar resto, a dos o más números. Entonces, vamos a escribir esta definición porque es muy importante que se acuerden qué es el máximo común divisor y lo vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a poner un colorcito. Ahí está, para escribir esto. Vamos a decir que es el mayor número entero positivo que divide exactamente. Decir divide exactamente significa sin dejar residuo. O sea, divide exactamente. Por ejemplo, el divisor de 6, los que dividen exactamente al 6 sin dejarle residuo, en primer lugar es el 1, porque 6 entre 1 es 6. En segundo lugar es el 2, porque 6 entre 2 es 3, no hay residuo. Y en tercer lugar es el mismo 6. Ah, el 3 también, porque 6 entre 3 es exactamente 2 y el mismo 6, porque 6 entre 6 es 1. Entonces, estos 4 numeritos son los divisores del 6, porque lo dividen exactamente y no dejan resto. Entonces, en el caso del máximo común divisor, es un número entero positivo que divide exactamente sin dejar resto a todos los números que se le aplican máximo común divisor, ¿no? Pues podemos encontrar el máximo común divisor entre dos números, como también podemos encontrar entre tres números o entre más números. No importa la cantidad de números, podemos encontrar máximos comunes divisores. Entonces voy a explicarles primero de dónde sale este tema de los divisores. Vamos a suponer que queremos calcular el máximo común divisor entre estos dos números. Para decir cuáles son los números, siempre se pone de esta manera, entre paréntesis, entre 12 y 18. Ya queremos calcular el máximo común divisor entre 12 y 18. Muy bien. Lo que podemos ver es que el 12 tiene sus divisores y vamos a anotar cuáles son los divisores que lo dejan en un número exacto. Por ejemplo, para empezar el 1, porque 12 entre 1 es 1. Después, como divisor está el 2. Después, como divisor está el 3, porque 2 entre 3 es 4. Está el 4, porque 12 entre 4 es a 3. Está el 6, porque 12 dividido entre 6 es 2. Y está el mismo 12, ¿no ve? Entonces, todos estos numeritos se conocen como divisores del 12. El 18 también tiene sus propios divisores. Por ejemplo, el 18 es divisible por 1, es su divisor. También está el 2, también está el 3, también lo divide el 6, porque 18 entre 6 es a 3. Está el 9, 18 entre 9 es a 2, exactamente, y está el mismo 18. Y estos son los divisores del 18. Lo que hemos hecho aquí es un listado que es útil cuando tenemos números pequeños, ¿no? Porque imagínense que yo les haga anotar la lista de los divisores del 256. Montón, ¿no? Pero cuando son números pequeños, es fácil enlistar los divisores. Pero si ustedes observan, entre el número 12 y el número 18, entre el número 12 y el número 18, hay divisores que son comunes. Miren, por ejemplo, el 2 y el 2 son comunes. También está el 1 y el 1, que también es común. El 1 y el 1. También es común el 3 con el 3. También es común el 6 con el 6. Y bueno, no hay más comunes. Entonces podríamos decir que hay divisores comunes entre el 12 y el 18. Ya estamos hablando de la parte que dice común. Esos comunes son el 1, el 2, el 3 y el 6. Pero de todos los comunes que tienen, solamente hay un hito que es el máximo. Y ese unito que es el máximo es el 6. A este número que es el máximo se le denomina el máximo común divisor entre 12 y 18,
y ese número máximo pues es el número 6. Y ahí de esa manera podemos aplicar o entender qué es el máximo común divisor. Se puede hacer esto con 3 números, con 4, pero la idea es que cuando son pequeños se pueden enlistar. Sin embargo, cuando ya son números grandes, nosotros necesitamos buscar un método que nos permita calcular el máximo común divisor. Y ese método es el método por descomposición en factores primos. Nosotros sabemos que cualquier número lo podemos descomponer en sus números primos. Y tenemos que utilizar este método porque enlistar se vuelve muy engorroso y no podemos enlistar todos sus divisores, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, nos vamos a dar un ejemplo cualquiera y, a ver, queremos encontrar el máximo común divisor entre el número 36 y el número 60, ¿no? El 36 tiene sus divisores y el 60 tiene sus divisores. Lo que vamos a hacer es factorizar en sus factores primos ambos números. ¿Qué significa? Nosotros hemos aprendido a descomponer los números. Por ejemplo, el 36 se puede descomponer de la siguiente manera. Sacamos mitad y nos queda 36, la mitad de 36, 18. Sacamos mitad y nos queda la mitad de 18, 9. Sacamos tercera y nos queda 3. Sacamos tercera y nos queda 1. Muy bien, esto significa que el número 36 se puede descomponer de la siguiente manera. Es igual al producto de todos estos números, ¿no? 2 por 2 por 3 por 3. Entonces, como hay 2 veces el 2, es igual a 2 al cuadrado y como hay 2 veces el 3, 3 al cuadrado. Eso quiere decir que el 36 se descompone también como 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el número 60. Vamos a descomponer el otro número en sus factores primos. Como ustedes saben, el 60 es múltiplo de 2. Por eso es divisible entre 2. Por lo tanto, sacamos mitad y nos queda 30. Sacamos mitad y nos queda 15. Sacamos tercera y nos queda 5. Y sacamos quinta y nos queda 1. Factorizando entonces por sus factores primos el número 60, vamos a obtener que 60 se puede escribir como 2 al cuadrado por 3 y por 5. Entonces, con esto nosotros vamos a encontrar el máximo común divisor, que se va a definir de la siguiente manera. Nuestro máximo común divisor va a ser los factores primos, ahí está, los factores primos, comunes, por eso es común, comunes, con el menor exponente, con el menor exponente. Muy bien, eso significa que nosotros podemos observar entre el 36 y entre el 60 que hay 2 factores comunes. Entonces, vamos a anotar aquí máximo común divisor en 36 y 60 va a ser igual. Común el 2. Factor común, factor común. Común el 3. Factor común, factor común. El 5 no es factor común, entonces no va a formar parte del máximo común divisor, porque recordarles que es los factores primos comunes, ¿no? Tienen que ser comunes y con menor exponente. Entonces vamos a notar que el 2 es común y como el menor exponente es 2 y ambos tienen elevado a la 2, entonces se mantiene este. Por el otro factor común, que es el 3, con el mínimo exponente vamos a considerar el 3 elevado a la 1, ¿no? El 3 a la 2 ya es más grande.
Por lo tanto, al hacer esta operación, chicos, 2 por 2 es 4, 3 por 4 es 12, encontramos que el máximo común divisor, o dicho de otra manera, el mayor divisor común entre 36 y 60 es el 12. Entonces, de esta manera, con el método de descomposición en factores primos, nosotros podemos encontrar el máximo común divisor. ¿Por qué? Porque hacer una lista es engorroso. Bueno, alguna vez en un curso me preguntaron y me dijeron, ¿y qué pasa si, por ejemplo, uno de los números es negativo? Me dicen, ¿no? ¿Puedo sacar máximo común divisor? Bueno, por convención, chicos, el máximo común divisor siempre toma los positivos, ¿no? No le interesa si es negativo, pero siempre toma como valor absoluto. Entonces, calcular esto significa también calcular el máximo común divisor entre 18 y 24. Se toman los números positivos y sigue siendo el máximo común divisor. Entonces, no que haya un signo en uno de los números no significa que va a ser negativo el máximo común divisor. Siempre se va a tomar el valor absoluto. De esta manera, nosotros podemos encontrar los máximos comunes divisores. Muy bien. Vámonos al otro concepto, que es el mínimo común múltiplo. Vamos a anotar aquí. Mínimo común múltiplo. Una consultita, Alice. Dime. ¿Por qué lo anotó directamente 3 elevado a la 1? No le llegué a entender eso, por favor. ¿me puede explicar? Ya. Porque cuando nosotros estamos encontrando el máximo común divisor, es para encontrarlo, se van a multiplicar, dice, los factores primos comunes entre esos dos números, pero aquí está la clave. Factores primos comunes con el menor exponente. Menor exponente, o sea, por ejemplo, 3 al cuadrado tiene un exponente que es al cuadrado, es más grande. Y 3 tiene el menor exponente. Entonces, lo que vamos a multiplicar van a ser todos los factores primos que tienen el menor exponente. ¿Por qué tomamos aquí al cuadrado? Porque estos tienen el mismo exponente y por lo tanto es el menor de todos. Pero entre el 3 y el 3 al cuadrado, el que tiene menor exponente es 3. La regla siempre es que para el máximo común divisor, tú multipliques los factores primos con el menor exponente para encontrar esto. Por eso tomamos el común. Está bien, muchas gracias. A ver, el mínimo común múltiplo, vamos a escribir alguna definicioncita para que se acuerden siempre. Vamos a poner con azul, como en el otro caso. Bueno, ¿cómo lo vamos a definir? Déjenme pensar, a ver. Lo vamos a definir de forma clara como el menor, vamos a poner más chiquitito, el menor número positivo, porque es un número positivo, que es múltiplo, ya saben los múltiplos, por ejemplo, el múltiplo de 3, 6, 9, esos son los múltiplos. Son infinitos, pues no es como en el caso de los divisores que tiene un principio y un final. El múltiplo es infinito, ¿no? Entonces vamos a decir el menor número positivo que es múltiplo de todos los números, a los cuales le aplico mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, ¿no? Es el menor de todos los números. A ver, veamos un ejemplito. Vamos a suponer que queremos calcular el mínimo común múltiplo y esto lo vamos a anotar en algunos libros o en algunos exámenes. Se anota mínimo común múltiplo con minúsculas y de esta manera, pero es lo mismo que lo que nosotros decimos, mínimo común múltiplo, ¿ya?
Ambas ideas son las mismas, ¿no? MCM, ya sea con mayúscula o con minúscula, se refiere al mínimo común múltiplo. Bueno, vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre, imaginándonos entre 6 y 8. Entre 6 y 8. Entonces, podemos enlistar, ya sabemos que podemos enlistar cuando son números, bueno, en realidad, en este caso no se trata de números pequeños. Vamos a enlistar de la siguiente manera. Los múltiplos de 6 van a ser, por ejemplo, a ver, tenemos el 6 como múltiplo del 6, después está el 12, 6 más 6, 12, 6 más 6 más 6, 18, y así sucesivamente, 24, 30, 36, 42, 48, etcétera. Miren, podemos seguir haciendo, es infinito, ¿no? Es un conjunto infinito, ¿no? Múltiplos vamos a encontrar. Lo mismo podemos hacer con el 8. Vamos a encontrar sus múltiplos del 8 y va a haber el 8, 8 más 8, 16, 16 más 8, 24, 24 más 8, 32, 32 más 8, 40. Es como una progresión aritmética. 40 más 8, 48, y así sucesivamente encontramos los múltiplos de 8. Muy bien, queremos encontrar de aquí el mínimo común múltiplo, el MSM, entre el número 6 y 8. Si ustedes se fijan, van a existir pues comunes. Por ejemplo, el 48 y el 48 es un mínimo, es un común múltiplo, También, si ustedes observan, está el 24 y el 24 también es común múltiplo. Entonces, podemos encontrar infinitos común múltiplos si nosotros continuamos la serie. Pero lo que tenemos que escoger es el que es el menor número común múltiplo. Y el menor número común múltiplo es el 24, no hay más. Es el que se repite y es el 24, el más chiquito de todos los múltiplos. Por lo tanto, al hacer la lista, podemos encontrar el mínimo común múltiplo de esta manera. Pero en la práctica, chicos, nosotros no vamos a poder hacer una lista si tenemos números grandes, o sea, si nuestros números, por ejemplo, el mínimo común múltiplo entre 48 y 60, imagínense hacer una lista, 48, 96, ¿no? O sea, sería absurdo trabajar con una lista para encontrar el mínimo común múltiplo. Entonces, de la misma manera que en el caso del máximo común divisor, nosotros contamos también con el método de factores primos, descomposición de factores primos, ¿no? Vamos a poner aquí. El método que vamos a utilizar también es el método por descomposición en factores primos, con la idea de que con este método nosotros encontramos cualquier mínimo común múltiplo, al igual que cualquier mínimo máximo común divisor, ¿no? Entonces, vamos a ver con un ejemplo cómo podemos calcular. A ver. Vamos a ver con un ejemplo. Aquí está. Nos vamos a dar un ejemplo. Ahí está, ejemplo. Y queremos calcular el mínimo común múltiplo entre estos dos números. A ver, que les había dicho, 48 y 60, ¿ya? Entonces, para calcular este mínimo común múltiplo, lo primero que vamos a hacer es factorizar cada número en sus factores primos. Por ejemplo, el 48. A ver, factoricemos conmigo. Sacamos mitad, nos queda 24. Sacamos mitad, nos queda 12. Sacamos mitad, nos queda 6. Sacamos mitad, nos queda 3 y sacamos tercera y nos queda 1. Eso significa que el 48 se puede anotar como 2. Miren, 1, 2, 3, 4, 2 a la cuarta multiplicado por 3. Y ahí está el producto de sus factores primos que descomponen al número 48. Bueno, de la misma manera, con la misma lógica, vamos a sacar los factores primos que descomponen al número 60.
Entonces, el 60 le sacamos primero mitad, nos queda 30, le sacamos mitad, nos queda 15. El 15 es múltiplo de 3, le sacamos tercera, nos queda 5, le sacamos quinta y nos queda 1. Eso significa que el 60 se puede anotar como 2 al cuadrado por 3 por 5. Y miren cómo hemos descompuesto. Muy bien. Ahora, ¿qué es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo son todos los factores, todos los factores, y aquí esto es bien importante, comunes y no comunes. Comunes y no comunes. A diferencia del máximo común divisor, que solo pide comunes, en el caso del mínimo común múltiplo, son los comunes y los no comunes. Y en el caso del mínimo común múltiplo, se toma con el mayor exponente. Con el mayor exponente. Entonces, hay que tener, a diferencia del máximo común divisor, que nos pedía con el menor exponente, en este caso, con el mayor exponente. Entonces, esto se tienen que acordar, que en el caso del mínimo común múltiplo es el producto de factores comunes y no comunes, pero considerando su mayor exponente, no tanto en los comunes, ¿no? Mayor exponente. Muy bien, con esto vamos a calcular entonces el mínimo común múltiplo, entre el número 48 y el número 60. Nos vamos a fijar, comunes es el 2 y con su máximo exponente, 2 a la cuarta. Ese es el máximo exponente, ¿no ve? Luego, el 3 es común con su máximo exponente. El 3, el máximo exponente es 1. Y los no comunes, ahí tenemos el 5. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar este resultado. 2 a la cuarta es 16 por 3 y por 5. Entonces, ustedes tienen que multiplicar. Háganse sus cálculos auxiliares en el examen porque van a tener que hacer manualmente. Entonces, recuerden cómo se multiplicaba. 3 por 6, 18. Llevo 1, 3 por 1, 3, más 1, 4, 48. Luego multiplicamos ese 48 por el otro factor, 5. 5 por 8, 40. Llevo 4. 5 por 4, 20. Más 4, 24. Háganse sus operaciones para que sepan bien y estén seguros. Por lo tanto, 16 por 3 por 5 es 240. Hemos encontrado que el mínimo común múltiplo es 240. Si enlistáramos todos los múltiplos, vamos a encontrar que el número 240 se repite tanto en el 48 como en el 60 y es el número más chiquito de todos los múltiplos que tienen entre esos dos números. Entonces, de esta manera podemos encontrar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí. Hay una, dime, Sí, está claro, Lice. hay ¿Me una puede volver a forma. explicar, por favor? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde, compañero? ¿Qué es lo que no has entendido? Hola. Desde por el resultado de María tomó de 2 a la cuarta. Tú ¿soy yo la que estoy escuchando o todos, por favor? Estás con un ruido fuerte que no se logra escuchar tu voz. Sí, parece que su internet está un poquito mal. ¿Y alguien le ha escuchado desde dónde no ha entendido? ¿No se escuchó? Desde solo pude 2 a la escuchar cuarta. No, no se escuchó. 2 a la cuarta, se lo escuchó. El 2 a la cuarta.
Perfecto. Seguramente esto. A ver, cuando descomponemos en factores primos un número, vamos dividiendo ese número entre los números primos. Ustedes tienen que saber cuáles son los números primos. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13. Entonces, estos números que dividen siempre van a ser primos para descomponer, por eso en sus factores primos. Entonces, vemos, el 48 es divisible por el 2. Entonces, me queda 24. El 24 divisible por el 2, me queda 12. El divisible por el 2 me queda 6. El 6 por el 2. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo voy a anotar yo el 48 descompuesto por sus números primos? Como 2 elevado a la cuarta. Porque tenemos, ¿cuántos 2 tenemos? 2 por 2 por 2 por 2. Tenemos 4 2. Eso significa que va a ser 2 elevado a la 4. De la misma manera es aquí, 2 por 2, 2 elevado a la 2 por 3 por 5. Entonces, la descomposición de un número es el producto de todos los factores primos que hacen ese número. Porque si tú agarras y dices 16 por 3, 2 a la cuarta por 3, es igual a 48. Lo mismo que digas 4 por 3 por 5, es lo mismo que 60. Estás descomponiendo este número en el producto de sus factores primos. Entonces, el mínimo común múltiplo va a representar todos los factores comunes y no comunes, es decir, común el 2, común el 3 y no común el 5, con el mayor exponente. Eso significa que vamos a anotar como mínimo común múltiplo 2 a la cuarta, con el máximo exponente, perdón, por 3, el máximo exponente es 1, y por 5, que es el factor no común. Entonces, tenemos que multiplicar todos los factores comunes y no comunes entre estos dos números con su mayor exponente, y lo anotamos como parte del mínimo común múltiplo. Espero que eso haya sido lo que no ha entendido el compañero, pero si me logra... Si logra hablar, me puede preguntar de nuevo. Muy bien. Hay una relación fundamental en la teoría de números que relacionan el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Esta relación o esta fórmula nos dice que si yo multiplico un número A por otro número B, esto va a ser igual al producto del máximo común divisor entre esos dos números. Voy a poner una coma, multiplicado por el mínimo común múltiplo entre esos dos números. Esta es una relación fundamental. Si multiplicamos el máximo común divisor por el mínimo común múltiplo entre esos dos números, eso me devuelve A por B. Esto funciona, chicos, para cualquier par de números enteros positivos. Y es una relación que hay entre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Para ello nos vamos a plantear un ejemplo. ¿Cuándo necesitamos utilizar esta relación? En la siguiente manera. Supongamos que nos dan como dato que el máximo común divisor entre dos números es 12. Y el mínimo común múltiplo entre esos mismos números es 18. Uno de los números es 36. Calcule el otro. ¿Cuál sería el otro? Calcule el otro. O sea, sabemos que uno de los números es 36, pero no conocemos el otro. ¿Ya? Vamos a suponer que el número A es 36. Entonces tenemos 36, no conocemos el otro número. Cuando no conocemos un número, nosotros le ponemos variable X, porque no conocemos. Entonces, 36 por X tiene que darnos máximo común divisor, que es 12, multiplicado por 18. Mire,
Con esta relación, aplicando esta relación, ya podemos despejar la variable x, que va a ser igual a 12 por 18 dividido entre 36 y encontrar ese otro número que estamos buscando, aplicando directamente esta relación fundamental. Hacemos siempre sus cálculos auxiliares, 12 por 18. Vamos a multiplicar. 2 por 8, 16, llevo 1. 8 por 1, 8, más 1, 9. 1 por 2, 2. 1 por 1, 1. Sumamos, me queda 6, 11, 216. Muy bien. Entonces, 12 por 18, chicos, es 216. Ahora vamos a recordar la división. Vamos a dividir 216, lo vamos a dividir entre 36. Para dividir, nosotros utilizábamos este signo. Bueno, en mis épocas era así. Yo sé que otros manejan el signo americano, pero bueno, la mala costumbre es este. Entonces vamos a buscar un número, por ejemplo, no podemos agarrar 21 porque 21 es menor que 36, agarramos directamente 216. Vamos a buscar un número que multiplicado por 36 nos dé 216 y ese número es el 6, ¿no? Porque 6 por 6 es 36, ahí está, me presto 3, al 36 pago, 3 por 6, 18, más esos 3, 19, 20, 21, y pago. Por lo tanto, la división es exacta y me queda que 216 entre 36 es 6. Eso significa que el número A es 36 y el número B, el otro número que estábamos buscando, es 6. Eso significa que si ustedes sacan el máximo común divisor y van a probar en sus casas entre 36 y 6, el máximo común divisor les tiene que dar 12, lo van a comprobar. Y si sacan el mínimo común múltiplo entre 36 y 6, lo van a comprobar en sus casas, ese valor les tiene que dar 18. Entonces, este es el número que nosotros estamos buscando. De hecho, si ustedes sustituyen aquí 6, 36 por 6 es lo mismo que 12 por 18. Entonces lo pueden comprobar y verificar sacando el máximo común divisor. Si me han entendido, a ver, les voy a dar un ejercicio a ustedes y me van a sacar ese ejercicio. Por ejemplo, les voy a pedir, a ver, ya. Digamos, tienen como dato máximo común divisor entre dos números es 14 y el mínimo común múltiplo entre dos números es 196. Uno de los números, vamos a ver cuál es 28. Uno de los números es 28. Determine el otro. A ver, hagan, chicos. Me dictan cuál es el otro número. ¿Será que puedo mostrar la fórmula, licenciada, por favor? Claro que sí. Vayan memorizando también, a modo de hacer ejercicio, vayan memorizando la fórmula. ¿98 dice? Exacto, 98. Por favor, háganlo a mano. Hagan multiplicando y hagan las operaciones sin calculadora. Porque el examen es sin calculadora, entonces háganlo sin calculadora. Tienen que practicar. A ver, ¿quién más ha sacado 98? Yo. Muy bien, ya son 2. Yo también. Muy bien. Yo también. 98 Yo también hice También, 98. Muy bien. Yo también dicen. Muy bien.
Entonces van a practicar este tipo de ejercicios en el video, van a volver a ver, van a volver a hacer en su cuaderno y van a practicar para que se acuerden que hay este teorema, es un teorema entre los números que relaciona el máximo común divisor con el mínimo común múltiplo. Y vamos a colocar aquí el número que tenían que haber sacado. Z, el número que tenían que haber sacado. Digamos, A era 28 y tendrían que haber encontrado que B es 98. Pueden comprobar que el máximo común divisor entre estos dos números es 14 y van a comprobar que el mínimo común múltiplo es 196. Pero bien, entonces como ustedes pueden ver, esta es la parte teórica, diríamos, sobre lo que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Es muy importante volverse hachas en el tema de la factorización, porque eso es lo de factorizar el número, porque eso es lo que va a definir entre encontrar el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo. Pero, ¿qué tipo de problemas nos presentan con esto, con el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo? Nos presentan problemas que son aplicativos. Entonces yo voy a practicar ahora con ustedes aplicaciones para que se acostumbren a leer el problema y a ver qué cosa voy a utilizar, máximo común divisor o mínimo común múltiplo. Entonces vamos a ver las aplicaciones. Vamos a poner aquí subtítulo, aplicaciones. Nos vamos a inventar algunos problemitas. Aplicaciones que nos va a servir para trabajar con esto del mal. Empezamos con aplicaciones, pero empecemos con el máximo común divisor, ¿ya? Para no mezclar y para irnos acostumbrando. ¿Cuándo aparecen las, que se llaman las aplicaciones con el máximo común divisor? ¿Alguien su micrófono? Creo que ahí está. Aparece cuando queremos hacer repartos, por ejemplo, equitativos, sin que sobre algo. Entonces, palabras como se quiere repartir entre tres cosas o entre dos de forma equitativa, el reparto de un terreno o el reparto de algo, ahí surge pues problemas de máximo común divisor. Vamos a plantearnos el siguiente problema, es un clásico. Es un clásico, está en muchos de los exámenes. Vamos a decir, se tienen tres extensiones de terreno de 2 puntos. 735 metros cuadrados, 315 metros cuadrados y 455 metros cuadrados, ¿no? De Profe, superficie. puso 600. 600 a 735 les dije, ¿no? Ah, ya. 735, 315 y 455. No tengo al cuadrado, así que sombrerito 2 significa metros cuadrados. De superficie. Respectivamente. Ya, de los tres terrenos. Y se quiere dividir en parcelas iguales. O sea, queremos subdividir cada uno de los terrenos en parcelas que tengan la misma cantidad de metros cuadrados. Entonces vamos a ver un inciso A, la pregunta de cuál debe ser la superficie de cada parcela, ¿no? Que vamos a subdividir. Y pondremos un inciso B que diga cuántas parcelas tendremos como mínimo. O sea, estamos dividiendo las parcelas
¿Y cuántas parcelas van a haber? Bueno, a ver, nos plantearemos un poquito el gráfico para que ustedes entiendan. Lo que queremos hacer con este ejercicio es que hay 3 terrenos de diferente tamaño. Entonces, por ejemplo, aquí está. Tenemos un terreno que es grande, vamos a dibujarlo así, está bien grande, de 735 metros cuadrados. Tenemos uno más pequeño, ahí está, uy, bien chuequito, pero bien pequeño. Tenemos uno mediano, ¿no? Ahí está, un poquito más grande, pero mediano. Bueno, estos 3 terrenos de diferentes superficies las queremos dividir. Es decir, queremos dividir en parcelas. Ahí está. Su micrófono, por favor. Entonces, todos estos terrenos los quiero dividir a toditos en parcelas, pero quiero que sea un número exacto de parcelas en cada terreno. ¿Cuánto debe ser la superficie? Y además, estas parcelas tienen que ser de la mayor superficie posible, ¿no? Podría decir, dividimos pues, entre 1 metro cuadrado. No, 1 por 1, no. Tiene que ser la superficie más grande que se acepte de estas parcelas, pero que divida a todos los terrenos en partes, en el mismo tamaño de parcelas, ¿no? ¿Y cuánto debe ser esa superficie? Y luego tenemos que saber cuántas parcelas tenemos como mínimo. ¿Y por qué decimos como mínimo? Porque la superficie de estas parcelas es la mayor posible y es el número mínimo de parcelas que se puede formar en toda esta superficie porque la parcela tiene tiene máxima la división, ¿no? Por eso se llama máximo común divisor. Entonces, aparece justamente cuando quieres dividir algo en partes iguales y lo más grande posible, como lo más grande posible las parcelas, lo que estás buscando es el mayor tamaño que puedas dividir exactamente todas estas cantidades dadas. Y ese número se conoce como el máximo común divisor. Entonces vamos a repartir las cantidades distintas en partes iguales y vamos a calcular el máximo común divisor que nos va a permitir ver cuántas parcelitas van a entrar en cada uno. Entonces, para calcular el máximo común divisor, sabemos que lo que tenemos que hacer es factorizar. Por ejemplo, esta parcela que mide 735 la vamos a factorizar. 735 es múltiplo de 3, no es múltiplo de 2, porque no termina en 2 ni en 0. Entonces, múltiplo de 3. Si sacamos tercera, aquí nos queda 245. O sea, ustedes dividen 735 dividido entre 3, les tiene que dar 245. 245 no es múltiplo de 3, porque la suma de sus dígitos no suma un múltiplo de 3. Entonces, lo vamos a dividir entre 5, porque sí es múltiplo de 5. Entonces, si nosotros dividimos 245 entre 5, vamos a tener que exactamente nos da a 49. 49 múltiplo de 7 nos da 7, 7 múltiplo de 7 y 1. Entonces, esta es la factorización de la primera parcela. Quiere decir que la parcela que mide 735 o el terreno que mide 735 se puede representar como 3 por 5 por 7 al cuadrado. Bueno, hagamos lo mismo, chicos, con esta otra. Este terreno mide 315. Vamos a factorizar 315. Primero vamos a sacar tercera. La tercera nos va a dar 105 aquí. Sacamos tercera, nos va a dar 35. ¿Por qué puedo sacar tercera? Porque si ustedes suman los dígitos, 5 más 1 es 6 y 6 es múltiplo de 3, por lo tanto, tiene tercera. Entonces, así me doy cuenta que tiene tercera. Entonces, entre 105 entre 3 me da 35. 35 ya no es múltiplo de 3 porque 5 más 3 es 8, ya no divide al 3. Entonces, agarramos el 5, que fija que es porque los múltiplos de 5 terminan en 5 o terminan en 0. Sacamos 7, 7 y 1. Listo. Entonces, vamos a ver factorizado 315, que va a ser igual a 3 al cuadrado por 5 por 7. Por último, tenemos este terreno que mide 455. Lo vamos a factorizar. Sacamos factor común
Entre este es factor común 5, no es factor común el 3 porque suma 14 y no es múltiplo de 3. Entonces sacamos quinta, me queda 91. Sacamos séptima, me queda 13. Sacamos 13 nomás porque 13 es un número primo y me queda 1. Por lo tanto, 455 se puede expresar como 5 por 7 por 13. Muy bien, vamos a ver ahora cuál es el máximo común divisor, entre 735, entre 315 y entre 455. Como les había dicho, el máximo común divisor son los factores comunes con el mínimo exponente. ¿Común el 3? No, no es común el 3, porque no hay en los 3. ¿Común el 5? Sí, el 5 es común porque está en los 3 números. ¿Común el 7? Sí, es común porque está en los 3 números. Pero factores comunes con el mínimo exponente, con el exponente más chiquito. Entonces va a ser 5 multiplicado por 7 elevado a la 1, porque ese es el mínimo exponente. 5 por 7, 35. ¿Qué significa? Que nosotros podemos construir parcelas de tamaño 35 metros cuadrados en cada uno de estos terrenos. Entonces, las parcelas que vayamos a subdividir, cada parcelita va a valer 35 metros cuadrados. Entonces, van a valer, pueden tener distintas formas, pero van a valer 35 metros cuadrados. Y yo voy a poder dividir toditos los terrenos en parcelas de 35 metros cuadrados y no me va a sobrar ningún espacio porque lo va a dividir exactamente este terreno. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. Ahora, queremos saber, hemos respondido la pregunta 1. ¿Cuál debe ser la superficie de cada parcela? La superficie de cada parcela debe ser como máximo 35 metros cuadrados para que no sobre ningún espacio. Entonces se puede dividir. Y el inciso B justamente nos pide cuántas parcelas, a ver, vamos a volver a leer qué es lo que he escrito, cuántas parcelas tendremos como mínimo, pero en cada terreno. La pregunta es, ¿cuántas parcelas hay aquí? ¿Cuántas parcelas hay aquí? ¿Y cuántas parcelas hay aquí? Entonces, yo lo divido todo en terrenos en parcelas de 35 cada terreno y quiero saber cuántos hay. A ver, ¿quién me dice cómo puedo saber cuántas hay? Dividir cada valor Dividimos en 35. de 35. Dividir Exacto. por el total. Cada terreno tiene una superficie total que es 735. Lo vamos a dividir entre 35 y vamos a saber cuántas parcelas se pueden dividir en el primer terreno. Si ustedes hacen esta división, les va a salir 21. Entonces, aquí hay 21 parcelas. ¿Qué significa? 21 parcelas de 35 metros cuadrados. Y cubren todo, cubren todo. Sobra un metro, no sobra nada. Entonces, hay 21 parcelas. El terreno 2 va a ser, mide 315 metros cuadrados dividido entre 35 parcelas, entre 35 metros cuadrados, perdón. Si hacemos esta división, nos va a dar 9. Eso significa que el segundo terreno tiene 9 parcelas de 35 metros cuadrados. Y el terreno número 3, lo propio. Oye, ¿cómo consideras que está mi micrófono? Hola, hola, hello. Ya. 455 dividido entre 35. Hacen esta división y les va a dar 13. Van a comprobar en su casa. Entonces tenemos 13. En total, ¿cuántas parcelas vamos a tener? En total. 33. Exacto. Sumamos 9 más 1, 10, más 3, 3.
13, perdón. 2 más 1, 3 más 1, 4. 43, no 33, compañero. 43 parcelas en total. Y es ahí donde utilizamos el máximo común divisor. Es la manera que nosotros hacemos para tener el ejercicio. A ver, ¿cuándo utilizamos el mínimo común múltiplo? Hay dos casos especiales cuando utilizamos el mínimo común múltiplo. Uno, cuando queremos repartir y saber o queremos repartir algo y queremos ver la capacidad mínima que debe tener o cuál es el número mínimo que debemos repartir algo. Entonces, vamos a ver un ejemplito también clásico de la aplicación del mínimo común múltiplo. Ahí está, mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Para el caso, a ver, hay un casito interesante sobre la capacidad de un estanque. Ya vamos a ver este ejemplo. Entonces, vamos a ver este ejercicio para la capacidad de un estanque. Vamos a poner el problema y lo vamos a entender ahorita. Muy bien. A ver, la pregunta es, ¿cuál es la mínima capacidad que debe tener un estanque que se puede llenar en un número exacto de minutos por cualquiera de tres grifos que vierten 20 litros por minuto, el primer grifo, 24 litros por minuto, el segundo grifo. Vamos a ver si esto lo podemos agrandar, ¿ya? Y 60 litros por minuto, el tercer grifo, ¿ya? Respectivamente. Entonces, queremos saber cuánto debería ser la capacidad de este estanque que vierten agua por los siguientes grifos, ¿no? Que dividen exactamente, dice, en números exactos de minutos. Ya, a ver, vamos a pensar un poquito este ejercicio. Nos dice lo siguiente. Tenemos tres grifos. Voy a hacer el grifo 1. Vamos a anotar grifo 1, que vierte 20 litros por minuto. Tenemos el grifo 2, que vierte 24 litros por minuto. Y tenemos el grifo 3, que vierte 60 litros por minuto. Bueno, lo que queremos es una capacidad que se pueda llenar con todos estos grifos en un número exacto de minutos. Entonces, lo que vamos a calcular es el mínimo común múltiplo, porque eso nos va a dar el mínimo número común que es múltiplo entre los tres grifos, ¿no? Por la cantidad de minutos que va a estar abierto el grifo, que es exacta. Entonces, vamos a calcular entre 20, 24 y 60. Además, ya nos dice mínimo, entonces ya podemos calcular. Les voy a pedir que ustedes hagan. Calculen, por favor, el mínimo común múltiplo entre 20, 24 y 60, como hemos aprendido. Acuérdense que el mínimo común múltiplo son todos los factores comunes y no comunes con el máximo exponente.
El resultado sale 120. 120. Muy bien. El mínimo 120. común, perfecto. El mínimo común múltiplo, chicos, es 120. ¿Qué significa ese 120? Significa que la capacidad mínima que debe tener un estanque tiene que ser de 120 litros para que se llene con el grifo 1 o el grifo 2 o el grifo 3. El tanque debe tener esta capacidad. Pero si queremos ver en cuánto tiempo cada grifo lo llenaría, por ejemplo, si nos preguntamos en cuánto tiempo lo llena el grifo 1, que vierte 20 litros por minuto, este tanque va a ser 120 dividido entre 20, nos va a decir que va a tardar, el grifo 1 tardaría 6 minutos en llenar ese tanque. El grifo 2, si utilizáramos el grifo 2 que vierte 24 por minuto, el grifo 2 tardaría, pues, 120 dividido entre 24, en 5 minutos lo llena. El grifo 2 lo llena en 5 minutos. Y el grifo 3, en un número exacto, lo va a llenar en, ven aquí, 120 entre 60, 2 minutos. El grifo 3 lo llena más rápido porque vierte más. Entonces, estos son los minutos exactos en los que llenaría el grifo. Entonces, aquí lo que hemos hecho ha sido buscar una capacidad que pueda llenarse con 20, 24 y 60 litros por minuto en un número exacto de minutos. Aquí son exactos, 6, 5, 2. Esto significa, entonces, que la capacidad debe ser de un múltiplo de los 3, ¿no? El múltiplo de los 3 va a ser la capacidad del estanque. Entonces, de esta manera, nosotros pensamos ese ejercicio. Pero no, bueno, no solamente planteamos para encontrar la mínima capacidad que debería tener un estanque o la mínima repartición que se debería hacer. ¿Dónde más se ve estos ejercicios del mínimo común múltiplo? Es en el caso de ciclos o vueltas periódicas. Por ejemplo, esto se da mucho en las carreras, pero también se da en la producción, pero en las carreras de caballo, por ejemplo, vueltas periódicas, o las carreras de auto, vueltas periódicas, o las carreras de bicicleta, lo que sea, ¿no? Lo que va haciendo un ciclo. Vamos a plantear un ejercicio para el caso de los caballitos, porque esto nos va a ayudar a entender después cuando se aparece en el caso de la producción. A ver, vamos a ver este ejercicio. Digamos, supongamos que tengo 3 caballos que salen juntos en una carrera. Los 3 salen juntos, o sea, al minuto 0 salen juntos. El primero tarda 25 segundos en dar la vuelta a la pista, el primer caballo. El segundo tarda 30 segundos y el tercero tarda 40 segundos. No es el tiempo que tarda cada caballo en dar la vuelta a la pista. La pregunta es la siguiente. ¿Al cabo de cuántos segundos volverán a pasar juntos por la línea de inicio, ¿no? Por donde han salido? Entonces, al cabo de cuántos segundos segundos se van a encontrar otra vez en la línea de inicio. Esa es la pregunta. Y la pregunta también sería, ¿cuántas vueltas hasta encontrarse? ¿Cuántas vueltas habrá dado cada caballo? Entonces, cuando tenemos problemas donde hay vueltas periódicas, de carreras, etcétera, que van haciendo ciclos, ahí también se utiliza el mínimo común múltiplo. La idea es entender por qué. Esto pasa por lo siguiente. A ver, imagínense su micrófono, por favor. Hola, micrófono. Ya, gracias.
Por ejemplo, el primer caballo, ¿cómo va a ir las vueltas? Mira, tarda 25, da una vuelta, en 50 segundos ya ha dado 2 vueltas, en 75 segundos ya ha dado 3 vueltas, en 100 segundos ya ha dado 4 vueltas, y así sucesivamente. Entonces, encontramos, por ejemplo, si continuamos esto, va a llegar hasta un número que es 600 y va a continuar, ¿no? 600 en 625, etcétera, va a ir continuando. Es infinito, los múltiplos. El caballo número 2, miren, va a salir y va a dar una vuelta en 30, 60, 90, 120, 150 y así sucesivamente. Va a llegar también a 600, 630, etcétera. Luego tenemos el tercer caballo que va a dar una vuelta en 40, 80, 120, 160, de 40 en 40 segundos va a ir dando vuelta, ¿no? 600 también, 640 y así sucesivamente. Lo que pasa es que he anotado este 600 porque resulta que el 600, si ustedes se fijan, es el mínimo común múltiplo. En el segundo 600, porque se repite, ya no hay otro antes que se repite, es aquí donde se van a encontrar los 3 caballos en la línea de inicio, a ese tiempo. Entonces, lo he anotado porque no lo hacemos en lista nosotros. Lo que hacemos es calcular el mínimo común múltiplo de estos 3 números, de 25, 30 y 40. Si ustedes hacen el procedimiento que les he enseñado, sacan los factores primos y ven cuáles son los factores comunes y no comunes con el exponente más grande, multiplican eso, les va a dar como mínimo común múltiplo 600 entre esos 30 números. Entonces, ahí se van a encontrar los 3 caballos. Entonces, la respuesta de A va a ser, ¿en cuántos segundos van a volver a pasar juntos por la línea de inicio? Van a volver a pasar juntos por la línea de inicio en 600 segundos. A la segunda pregunta es, ¿cuántas vueltas habrá dado cada caballo? Entonces, si en 600 segundos van a encontrarse, yo quiero saber cuántas vueltas ha dado el primero, cuántas vueltas ha tenido que dar el segundo y cuántas vueltas ha tenido que dar el tercero. Pues para saber eso, el primer caballo, para saber cuántas vueltas va a haber dado, va a ser 600 dividido, eso es lo que tarda, entre lo que tarda cada vuelta 25 segundos. Si divido 600 entre 25, me voy a encontrar que el primer caballo ha tenido que dar 24 vueltas. En 24 vueltas ya se encuentran con el segundo y el tercero. El segundo caballo va a ser igual a 600 dividido entre el tiempo que invierte, que es 30, y me voy a encontrar que el segundo caballo va a haber dado ya 20 vueltas. Ahí está. Entonces, en 20 vueltas se va a encontrar con el primero y el tercero. Y de la misma manera, el tercer caballo va a haber dado 600 entre 40, entonces va a haber dado 15 vueltas, ¿no? 600 entre 40 es 15 vueltas. Entonces, en 15 vueltas se van a encontrar. Este es el inciso B. Y de esta manera se resuelven los problemas. Pero bueno, como yo sé que siempre aquí tenemos bastante problema, porque muchos no se acuerdan esto o no han hecho esto en colegio, y otros sí han hecho y otros no se acuerdan cómo razonar. Les voy a dejar una tareita, la tarea número 2, con 5 ejercicios también, pero además vamos a continuar con esta explicación un poco más el viernes. Acuérdense que el viernes vamos a entrar un poco más tarde. No vamos a entrar a las 5:15, vamos a entrar 5:30 o 5:35. Denme chance porque yo estoy volviendo de la universidad y estoy correteando, no me vaya a chocar, no quieren perder a su profe de mate tan joven y se quedan sin matemáticas. Entonces, denme chance a que llegue con calmita y 5:35, más o menos así, vamos a empezar la clase. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dividir esto y aquí les voy a anotar la tarea número 5.
también tienen para subir. Veamos si va habiendo problemas o algo. Si hay mucho problema, que tal vez intenten de computadora, pero si hay mucho problema, les voy a extender el tiempo. Y yo ya estoy calificando algunas de las prácticas, ya las estoy calificando. Entonces ya las voy a ir bajando y liberando espacio. Si aún así no hay espacio, les voy a abrir un Drive directamente, van a subir a mi Drive, les voy a dar el Drive y van a subir ahí. Entonces vamos a ir viendo cómo podemos hacer. Vamos a poner aquí tarea número 2. Esta tarea es para el lunes, así que háganla con calma, háganla anotando. Esta tarea la vamos a entregar el día lunes. Ya tienen su plataformita igual. Bueno, a ver, vamos a ver los siguientes ejercicios. Vamos a poner así. 1. El máximo común divisor de dos números es 18. Y el mínimo común múltiplo es 360. Si uno de los números es 72, ¿cuál es el otro número? Ya, primer ejercicio. Veamos segundo. Una empresa agrícola ha recibido 3 lotes de insumos. Vamos a ver qué insumos. 270 kilogramos de fertilizante, ¿ya? 360 kilogramos de abono y 450 kilogramos de mejorador de suelo. Mejorador de suelo. Punto seguido. Y desea paquetes iguales y de máxima capacidad, sin que sobre nada. La pregunta: ¿cuál debe ser el tamaño máximo de cada paquete? Muy bien. Tercero, un centro de distribución, tiene 2 tipos de productos. Para reorganizar en estanterías. Vamos a ver 2 puntos. 840 unidades de detergente y 630 unidades de suavizante. Muy bien. Se desea formar grupos del mismo tamaño lo más grande posible. ¿Cuál es el tamaño máximo de cada grupo? Listo. Ese es el ejercicio número 3. Sigamos. Cada vez les voy a dar de 5 en 5 porque voy calificando sobre 5 puntitos. 3 procesos. 4. 3 procesos de producción se completan cada 12 días, 6 días y 20 días
efectivamente. Muy bien, se desea saber cada cuántos días volverán a coincidir los tres procesos en un mismo punto del ciclo. La pregunta es también, ¿en cuántos días se sincronizan nuevamente? Y un último ejercicio. Vamos a subir un poquito. Ejercicio número 5. 3 camiones descargan mercancía en el almacén. Punto seguido. El primero dejó o deja 60 cajas por viaje. El segundo, 75 cajas. Y el tercero, 90 cajas por viaje, toditos, ¿no? La empresa quiere definir un viaje equivalente estándar. Un viaje equivalente estándar que represente una cantidad de cajas que sea múltiplo exacto de las descargas. De las descargas de los 3 camiones. La pregunta, ¿cuál debe ser la cantidad mínima de cajas del viaje equivalente? Listo, ahí está. Ahí están sus 5 problemitas para que ustedes resuelvan. Disculpen si hay errores de typeo, pero lo hacemos aquí en vivo. Entonces, Profe, dime. perdón por interrumpirla. Pues, ¿será que puede poner al anterior ejercicio, por favor? Es que no pude copiar. Ya. Sáquenle una foto primero a esto. Todos para que tengan ya su tarea número 2. Listo, retornamos. Ahí está. Este ejercicio, el de los 3 caballos. Lice, Sí, un favorcito, por favor, ¿será que lo puede volver a la tarea, por favor? Ya. Muchas gracias, Lice. Ya. Este de aquí, compañero. Ya. Bueno, chicos, mi recomendación, volver a ver el video, volver a ver la explicación, ir anotando, volver a hacer el ejercicio, volver a entender el ejercicio. Son problemas de razonamiento, eso implica detectar qué voy a usar, máximo común divisor, mínimo común múltiplo. Pero el viernes vamos a hacer más ejercicios, más problemas de este tipo, porque sé que tienen problemas con esto, ¿no? Entonces, voy a buscarles una cantidad de 3 problemas de mínimo común múltiplo, 3 problemas de máximo común divisor, y vamos a terminar la semana con este material que les he dado.
para que la próxima semana ya entremos a operaciones complejas de números, fracciones, operaciones con fracciones y esas cosas que a veces son cosas que nos olvidamos de secundaria. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda más? Sí, Lisa, yo tengo una consulta. Sí. La consulta era si los ejercicios los vamos a subir a lápiz, lapicero o cualquiera de ambos. Mira, si lo van a hacer a lápiz, está bien porque estamos aprendiendo, pero háganlo fuerte. ¿Por qué? Porque la foto tiene que estar clara y yo tengo que leer, ¿no ve? Y tengo que ver el resultado. Y si lo hacen al lapicero también está bien, no hay problema. La idea es que haya prolijidad también, ¿no? Que esté ordenadito, que esté clarito, que esté los procedimientos ordenados. No, no a la quete, ¿no? Chicos, yo sé que en colegio nos acostumbramos porque nuestros profesores de mate son muy suaves. Los digo yo por experiencia. Y nos acostumbramos a ser un poco desordenados y esto sí, porque bueno, la cosa es sacar el resultado. Pero en la universidad sí hay que cambiar esta situación y hay que ser bien ordenados porque en la universidad nos van a exigir más prolijidad de lo que exigen en colegio. Las tareas, los docentes, vamos a recoger con prolijidad. Vemos tareas que están desordenadas y les vamos a quitar puntaje. Entonces van a perder por eso. Entonces necesito que ustedes se acostumbren a ser ordenados, claritos, ordenaditos los ejercicios. Así como yo les voy explicando, ¿no? Ustedes van viendo en clases que voy siguiendo un orden, voy haciendo los ejercicios de forma ordenadita. Esa es la idea y no solo para matemáticas, sino para cualquier materia. Esto es lo que van a valorar porque están en un proceso de aprendizaje y eso va a ser importante para sus carreras. Luego les voy a mandar este fin de semana un formulario Google porque quiero que me hagan quiero un poquito saber de algunas características de cada estudiante. Les voy a mandar algunas preguntas para que me lo contesten, ¿no? ¿A qué carrera se van a postular? ¿Cuántos años tienen? Y esos detalles para que yo vaya llevando mis estadísticas. Me gusta mucho conocer a mi curso, me gusta mucho saber cuáles son sus bases. Entonces, como ya les he dicho en la anterior clase, no estamos en presencial, pero en virtual les voy a preparar un formulario Google para ya ir conociéndolos. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, nos vemos el día viernes, chicos. Tipo 5:30. ¿Perdón? Profe Lice, Hasta Lice, un luego. favorcito, Hasta luego, Lice. Lice, Hasta luego. Chao. Dime. Licenciada, una pregunta.